CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Un saludo especial para todos nuestros televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca, a través de Legon Comunicaciones, con Teluro Producciones, CNC, y también quienes nos ven a través de Cable Cauca en la ciudad de Tuluá, redes sociales, a través de YouTube y de Facebook. Para todos, muchas gracias por estar siempre en la sintonía, 17 años ininterrumpidos al aire de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Bueno, hemos tenido el invitado que tenemos hoy, lo hemos tenido durante estos 17 años algunas veces, porque con él es una fuente inagotable del tema cultural y sobre todo de la música. Y yo creo que siempre, en la medida que haya noticias sobre ello, pues estará con nosotros. Hablo del maestro Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón, quien está con nosotros, y le quiero dar un saludo. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Diego, buenas noches. Un placer estar de nuevo en este programa. Muchas gracias por la invitación. Me place saludarlo y encontrándonos nuevamente, porque a veces estas distancias que dan, y sobre todo este año del coronavirus, es complejo, ¿no? Pues nos aleja. Sí, desafortunadamente esta pandemia y esta cuarentena y toda esta condición atípica pues ha cambiado mucho las cosas, pero bueno, ahí vamos, hay que sacarle la parte positiva a esa virtualidad. ¿Qué ha sido de usted, maestro, qué ha hecho en esta época de pandemia? Yo creo que a todos nos sucede lo mismo, aprendiendo mucho, aprendiendo a pasar de ser un docente presencial a ser un docente virtual de un día para otro. Eso no fue fácil. No ha sido fácil, seguimos aprendiendo y reconociendo en eso pues una herramienta realmente estratégica, una herramienta valiosa que de pronto estábamos también desaprovechando. O sea, aquí esto nos dio un empujón hacia una virtualidad que no conocíamos, que no manejábamos, y ha sido positivo en muchos aspectos. Obviamente el contacto personal pues no lo cambia nada, pero ahí vamos. Bien, usted es el alma y nervio del Encuentro Nacional de Estudiantinas. Veía la publicidad, porque el Encuentro Nacional de Estudiantinas se lleva a cabo en el mes de noviembre, y ya va para la versión número 17. Maestro Gustavo, ¿a qué horas 17 años? ¿Es 17 años? Eso le pregunto yo de su programa, ¿a qué horas 17 años? Sí. Son 17 años haciendo ese homenaje a nuestro maestro Héctor Cedeño, o sea, una persona que realmente estamos en deuda, a pesar de que tenemos este encuentro nacional y que hemos hecho conocedor de su obra a todo el país. Creo que es un maestro que merece mucho más, y entonces lo mínimo que podíamos nosotros hacer como alumnos de él en su momento era rendirle un homenaje a través de ese formato que él de manera ininterrumpida presentó un concierto a Santa Cecilia justamente en el mes de noviembre. 60 años se celebraron el año anterior de una estudiantina que es la estudiantina más antigua del país, de modo que esos años que llevamos haciendo el homenaje al maestro Cedeño pues también ha representado una dinamización enorme de ese formato musical que en algún momento decíamos estaba en vía de extinción. Las estudiantinas estaban desapareciendo en el país, la gente no sabía ya que era una estudiantina, la confundían con las tunas, había una confusión con eso, y ahora hay mucha producción de música para estudiantina, hay mucha formación de jóvenes. Ese era un formato de gente adulta, ahora vemos estudiantinas infantiles incluso. Entonces eso nos da mucha alegría ver que esos 17 años han tenido un resultado. Sí, muy interesante. Bueno, maestro, usted es un alumno aventajado del maestro Héctor Cedeño y también del maestro Luis Mario Lopeda, ¿cierto? Sí, yo tuve esa fortuna de tener ese par de maestros cerca, dos maestros totalmente distintos en sus formatos, en su manera de enseñar, en sus concepciones musicales. El uno era de bandas y el otro era de estudiantinas. Entonces yo tuve la fortuna de trabajar con los dos, de aprenderle a los dos, y en este momento, digamos, sigo con mucho orgullo llevando esa antorcha, porque el maestro Cedeño, con lo que te cuento del encuentro de estudiantinas, y con las bandas, pues, con el maestro Lopeda, que estamos con la banda de la UCEBA todavía, que él fue el primer director, con él se inició la banda y ahí sigue la banda de la UCEBA.
que es un aporte también que hace la UCEBA enorme a la formación de músicos de viento, porque aquí no hay donde más hacerlo. La UCEBA, a pesar de que no tiene una facultad de música, es la culpable de tanto músico de viento que hay en la ciudad y en la región. Así es. A propósito, ¿cuánto tiene ya la banda Luis Mario Lopeda de la UCEBA? La banda está cercana a los 40 años tal vez, Imagínese. 38, 40 años, algo así tiene la banda de la UCEBA. Yo llevo al frente de la banda 20 años. Imagínese. Y la UCEBA cumplirá 50 años en el 2021. O sea, una buena parte, casi toda una historia musical también con la UCEBA. Bueno, voy a colocar un poco en contexto, aunque ustedes ya saben quién es el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo, pues él es licenciado en Educación Música, es psicólogo, ese sí no lo habíamos dicho acá. El psicólogo de qué universidad? En Uniminuto. De la Universidad Uniminuto. Y tiene una maestría en Psicología Clínica. ¿En qué consiste esta? Esa maestría es una maestría que hice en España y es una maestría que se enfoca justamente en la parte clínica porque pues, la psicología, digamos, tiene muchas áreas de intervención. Psicología educativa, organizacional, bueno, y yo me incliné por la clínica y entonces estoy en eso. Ahorita la UCEBA también me ha dado la posibilidad de ser docente en el programa de psicología y estoy trabajando con segundo y tercer semestre y entonces estoy ahí combinando las dos carreras de una manera interesante, enamorado de las dos cosas. Bueno, la música siempre ha sido mi pasión y ahora encuentro en la psicología pues una herramienta mucho más poderosa para ayudar a través de la música y la psicología en todo lo que tiene que ver el componente del ser humano. Claro, le ha ido bien a la UCEBA en psicología, ¿no? Tiene un buen grupo de estudiantes, ¿no? ¿Ya van por el segundo o tercer semestre? Tercer semestre, sí, ya el programa va en el tercer semestre y muy bien, gracias a Dios hay muy buenos docentes, el programa muy bien estructurado, una cosa muy bien lograda. Si Dios quiere, eso va a dar mucho de qué hablar esa facultad. Chévere, muy bien. ¿Y tiene algún enlace esto de la psicología con la música, maestro Gustavo Jaramillo? Bueno, esa pregunta me encanta porque de eso podríamos hablar mucho. Ahorita estoy como trabajando en un tema que llaman los sonidos binaurales y es un tema pues bien interesante y tiene que ver justamente con la actividad del cerebro y cómo funciona el cerebro, cómo podemos influir en la vibración y en la actividad cerebral a partir de los sonidos. Entonces hay un enganche entre esas dos carreras y entre las dos disciplinas bien interesante. Muy bien, músicos, muchos los que nos ha dejado el mundo, ¿no? Y estaba recordando Beethoven, creo que ahora en diciembre estaba hablando con mi amigo Bernardo Daza, creo que ahí no sé si otro aniversario más, pero no sé al cual llega Beethoven, que fue pues un monstruo de la música, ¿no? Sí, un genio definitivamente. Un genio de la música clásica. Retornemos al tema inicial, maestro Gustavo Jaramillo, y agradecerle pues que nos acompañe hoy en el programa. Entonces, el objetivo principal del maestro Gustavo Jaramillo, con quien vamos a hablar de otros aspectos también, pero por supuesto que vamos a hablar hoy es del Encuentro Nacional de Estudiantinas. Cambió el panorama para todos. Es decir, yo creo que era un poquito complejo para los artistas, quienes siempre debe ser más interesante con el público en vivo que ahora hacerlo desde un recinto y pues los están viendo, sí, pero no tienen al público. Muchas veces se hacen, por ejemplo, en recintos con cierto público y obviamente en transmisión, hoy en día con los adelantos de todos estos canales, tanto hoy en día digitales como la misma televisión. Entonces, ¿cuál es cuál es el reto que enfrenta este año entonces el encuentro de estudiantinas que llega a sus 17 años? Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que el encuentro estaba hacia noviembre y alcanzamos a ver otras opciones. Acaba de pasar, por ejemplo, el concurso de bandas de Paipa, que tuvo un modelo muy distinto, por ejemplo, al Mono Núñez o al Festival Bandola de Sevilla. Entonces, no pude ver eso. Cuéntenos un poco porque supe el Mono Núñez, tuvo a nivel nacional algunos medios lo destacaron, y el de Bandola tampoco. Sí, cada uno tuvo como un formato distinto. Básicamente eran como dos opciones: hacer transmisiones en vivo, que requiere pues una logística
grande, así lo hizo Paipa. O sea, la banda de San Pedro, por ejemplo, participó este año en el concurso nacional de bandas que acaba de pasar, y fue una transmisión en vivo. Entonces eso requería unos retos, una logística, de todas maneras un estrés, pues porque el tema de la señal y del internet y toda esa cosa no deja de ser, y que las bandas están en sitios muy remotos de la geografía colombiana. Hay bandas en municipios, por ejemplo, de Nariño, que la señal por allá es compleja. Sí. Ese fue un modelo que parecía interesante, justamente porque las bandas se tenían que presentar en vivo, estaban juntas. Otra modalidad fue la de los famosos cuadritos, ¿no? Grabar una obra, cada músico en su casa, desde su estudio, y luego hacer una edición y mostrar un resultado de lo que cada uno hizo, y esa es la famosa grabación de los cuadritos. Otra era la transmisión en directo, en diferido, pero el grupo completo. Entonces habían varias modalidades. Entonces con todo eso decidimos que con el Encuentro Nacional de Estudiantinas se hicieran las grabaciones para tener la posibilidad de editarlas, de generar como la calidad que requiere. Obviamente eso pierde cierta calidez, ¿no? Porque lo que decías, el público y la presentación en vivo tiene un no sé qué, que incluso la presencia del posible error también hace parte de una presentación artística. Aquí hay, pues, digamos que la posibilidad de editar y de que la cosa salga muy bonita, pero sí, algo se pierde ahí. Pero es la mejor forma, creemos, dentro del comité que se reunió para decidir esto. Entonces va a ser una transmisión que va a tener una parte en vivo, va a estar nuestro presentador genial, que es Alfonso Garrido, que conoce el tema de estudiantinas, quiere el encuentro de estudiantinas, y vamos a estar ahí de pronto con la presencia de la estudiantina de la Escuela Talento Humano o la estudiantina Cedeño en vivo, y retransmitiendo pues las grabaciones que ya están en poder de la organización del encuentro, para generar pues este 17º Encuentro Nacional de Estudiantinas. A ver si le entiendo un poco, maestro Gustavo Jaramillo. ¿Van a tener un lugar base? ¿Se va a hacer una tarima en algún lugar base o algún lugar, un recinto cerrado? ¿En dónde va a ser como digamos que el lugar central de donde se está originando? Sí, muy posiblemente se haga ahí en el auditorio de la Casa de la Cultura. Ajá. En ese auditorio vamos a procurar tener pues una estudiantina, obviamente con todos los requerimientos pues de bioseguridad que esto lo amerita, y la presentación una a una de las estudiantinas que ya enviaron sus grabaciones, pero pues vamos a tener, digamos, como el centro de transmisión ahí en la Casa de la Cultura, si Dios quiere. Yo creo que esa es la propuesta que hay. Ajá. ¿No les llama la atención algunos centros comerciales de pronto para colocar una tarima, y aunque obviamente no va a haber público allí aglomerado, que sea de pronto como más abierto? ¿No les llama la atención con el grupo de la estudiantina solamente ahí, como originando, o se vuelve la logística más compleja? No, yo creo que la logística viene siendo la misma, tal vez, aunque yo pues no conozco mucho del tema de transmisiones, pero no sé hasta qué punto sea atractivo pues para la gente en un centro comercial sentarse a ver un televisor, porque en última sería eso, ¿no? Porque lo que hacíamos en los centros comerciales era llevar las estudiantinas, y eso nos permitió acercar la música a la gente, porque las estudiantinas eran una agrupación muy de recinto, muy de teatro, muy de auditorio. Entonces llevar a la gente a los auditorios era complejo. Todo ese aprendizaje lo fuimos generando a través de la historia del encuentro. Por ejemplo, uno de los encuentros lo decíamos en el Teatro Sarmiento, y llevar a la gente hasta el teatro era complejo, porque la gente no sabía que era una estudiantina, no era una música que digirieran fácil, porque no es una música sencilla, no es música popular. Entonces esa música requiere cierto conocimiento, cierto gusto. Entonces empezamos a sacar las estudiantinas de los auditorios y llevarlos a los centros comerciales, a los colegios, y digamos que no era el escenario ideal en cuanto a acústica y sonido y todas esas cosas, pero sí logramos que la gente empezara a conocer y a querer. Se motivara a la gente. Tuluá ya conoce mucho estudiantinas, y eso también nos llena de fuerza, de ganas de seguir trabajando, porque ya la gente en Tuluá habla de estudiantinas con mucha propiedad, cosa que no sucedía hace 17 años. Claro, pero digamos que tal como lo están planteando ustedes, es tener de base la estudiantina, la de talento humano y la de
y la estudiantina Héctor Cedeño en Tuluá. Y eso en cierta forma rompe un poquito porque como lo demás, o sea, las de otras partes vienen ya han hecho su grabación y lo que decimos es que ya eso es cuestión técnica, ya de edición, sale por Facebook, pero es casi que lo mismo como si saliera para televisión, es decir, es en el mismo formato, lo que pasa es que es unas redes y lo otro es una televisión, por ejemplo, esta televisión de aquí es por cable, la que están viendo, la otra es por satélite, bueno, en todas esas circunstancias. ¿Cuántas estudiantinas están confirmadas, maestro Gustavo Jaramillo, para este 17º Encuentro Nacional? Sí, nosotros teníamos una meta de 12 estudiantinas para este año, que es incluso el compromiso con el Ministerio de Cultura, que sigue apoyando el encuentro, que sigue estando detrás y respaldando esta iniciativa cultural. Y en este momento tenemos 15 estudiantinas ya confirmadas. Y con muchas estudiantinas queriendo participar, sino que claro, esto tiene unos límites pues para el tema de edición y toda esa cosa. Incluso hay una estudiantina de Venezuela que quiere participar, siempre ha querido venir y bueno, por el tema complicado de Venezuela ellos nunca han podido estar, han intentado 2 o 3 veces, pero esta vez pues gracias a la virtualidad está la posibilidad de que ellos participen en el encuentro. Incluso a partir de la virtualidad ellos siguen teniendo dificultades. Uno no conoce en realidad lo que sucede en Venezuela, dice ellos, el problema de energía, por ejemplo, es complicado, el tema de señal. Por ahí nos enviaron ya 2 de los 3 videos que tienen que tener cada estudiantina para el encuentro, pero entonces Venezuela creo que está presente en este encuentro. Si Dios quiere. Interesante. Estamos hablando que esto el encuentro será del 13 al 15 de noviembre. Se concentrarán en 3 días. Eso es. La participación entonces más o menos con 15. ¿Entre qué horarios y qué horarios será la actividad? Yo creo que nosotros queremos conservar los horarios tradicionales del encuentro, en donde eran los conciertos de gala que se hacían en horas de la noche, viernes y sábado, y unos conciertos dialogados, que son esos conciertos pedagógicos en donde el director habla un poquitico de la organología, de las estudiantinas, de los ritmos, de los compositores, de los procesos de formación. Entonces, esos espacios siempre han sido en los centros comerciales y se hacen en horas de la tarde. Entonces, queremos conservar esos horarios, que es lo tradicional, que vimos que son como horarios que la gente acude. Y entonces van a ser los 2 conciertos de gala, viernes y sábado en la noche, y los conciertos dialogados en la tarde del sábado y el domingo. Perfecto, muy bien. Todo servido para este tema. ¿En qué parte? Porque ese es el otro cuento también que hay que comenzar a informarle. La gente aparece, por ejemplo, dice Facebook Live. ¿Bajo qué digamos, qué cuenta va a poder verse esto en Facebook Live, maestro Gustavo Jaramillo? Bueno, nosotros tenemos la página del encuentro. De todas maneras, digamos que la organización del encuentro tiene un grupo de personas, como cada uno en su tema. De pronto no soy la persona ideal para hablar de eso, pero sí, por Facebook Live el encuentro de estudiantina, y la idea es pues hacerle llegar a todos a tiempo el enlace donde puedan acompañarnos. Esperamos también que la compañía no sea solamente de los turbeños, porque eso lo permite la virtualidad. Antes las estudiantinas estaban aquí y eran los turbeños los que podían disfrutar de esa riqueza musical. Ahorita pues digamos que cada municipio puede también conectarse y esperamos lo que sucedió con casi todos los festivales este año, que la presencia de público aumentó considerablemente. Entonces esa es una de las ventajas pues que presenta la virtualidad. A pesar de todas las dificultades, hay cosas buenas también. Entonces haremos llegar con tiempo, claro, ese enlace para que todos estemos conectados con ese encuentro que es nuestro, que es de los tulueños, y que el país reconoce. En el panorama cultural de nuestro país está el Encuentro Nacional de Estudiantinas como uno de los encuentros importantes. Así es. De hecho, antes de llegar a ese tema de la pandemia se venía combinando, y me parece que esa es la opción perfecta. Los eventos abiertos al público, y se hacían las transmisiones. ¿Para qué? Para mucha gente que a lo mejor no podía llegar o que no estaba en ese lugar que se podía conocer. Digamos que hoy en día se resume solamente a que las personas se conecten, a que no lo hagan de tipo presencial. Pero es decir,
mire lo que es la vida, lo que ha cambiado. Más fácil desaparece la actividad en la calle o en el escenario que el tema virtual. La virtualidad seguirá ya per se en todo este tiempo. Sí, claro, y Porque- fue una enseñanza enorme. Claro, lo que usted dice es cierto. O sea, ahorita podemos hablar de presencialidad cuando se pueda hacer, Ajá. pero la virtualidad no se podrá. Seguirá eliminar. Sí. y se combinará, y cuando vuelva la gente a las calles o cuando la gente pueda volver a ir a lugares donde pueda existir aglomeración, pues seguirá también igual la transmisión a través de Facebook o a través de una recomendación, no sé, que también para el equipo técnico, que puedan sacarlo a través del canal del canal que tengan cuenta, y lo pueden sacar en el canal de YouTube. YouTube también es una buena plataforma para este tipo de eventos, sobre todo. Claro. A mí me queda mucho más fácil, o sea, una gran cantidad de personas tienen su Smart TV, y a veces a mí me queda muy fácil porque yo lo conecto en el Smart TV, en YouTube, voy a esos enlaces que están en directo, y de una también la señal es claro. maravillosa. O sea, que lo tuvieran a través de esos dos canales, que son geniales. Facebook, que tiene pues un flujo de personas permanentemente allí, y YouTube, que es, digamos, el canal especializado para el tema de televisión. Es como una idea ahí, maestro Gustavo Jaramillo, Claro. para que ustedes la tengan en Sí, cuenta. sí, y ahí hay una ventaja, Diego, pues con relación a los requerimientos, ¿no? YouTube tiene una limitante cuando se trata de películas y de cosas que están pues como protegidas. Claro. Pero en este caso esta música casi que toda es música inédita, Ajá. es música que no está dentro del listado de Saiko y de YouTube ni nada de esas cosas, entonces digamos que no vamos a tener como problemas en ese sentido. Bueno, les tocará a ustedes que ya llamar a los jurídicos allí, a algún amigo jurídico y Sí, alguna persona sí. desde el punto de vista para que no entre, claro, lo que dice usted, el tema de derechos de autor. Sí, ese en tema es estos- complicado, sí, que hemos en tenido algunos sustos con que eso. en estas redes sociales también son muy taxativos en ese tema. Maestro Gustavo Jaramillo, ¿y de Tuluá qué? O sea, ¿cuál es? Yo veo que esta organización, la administración, la alcaldía, la cultura, la entidad de cultura de Tuluá, ¿cómo está? O sea, quiero preguntarle por Tuluá y por el departamento, por la gobernación. ¿Cuál es la mirada de ellos frente a este Encuentro Nacional de Estudiantina? Bueno, el Encuentro Nacional de Estudiantinas desde Tuluá, digamos que ha tenido unas evoluciones y unas involuciones desafortunadamente. O sea, hubo una época en donde el Encuentro Nacional de Estudiantinas generó procesos de formación en ese formato. En Tuluá llegamos a tener, yo creo que fue el municipio con más estudiantinas en el país, llegamos a tener 5 o 6 estudiantinas en donde hay procesos de formación con jóvenes y niños. Eso pues digamos que vendría siendo la razón de ser del encuentro, que los muchachos estén involucrados en estos procesos. En este momento, bueno, por múltiples causas, entre ellas pues la famosa pandemia, pues esos procesos de formación han decrecido. Este año tenemos pues la presencia de la estudiantina Cedeño, que es emblemática no solamente en Tuluá sino a nivel nacional. Tenemos la de la escuela Talento Humano. Y la gobernación, pues digamos que el encuentro inspiró al encuentro departamental de cuerdas pulsadas, le han llamado. Yo he peleado mucho con eso, porque no sé de dónde acá le van a cambiar el nombre a un formato que se llama y se ha llamado estudiantinas. ¿Sí? Y ahora le quieren poner encuentro de cuerdas pulsadas, estamos digamos en esa puja. Claro. ¿Y de dónde están impulsando eso? ¿De la gobernación? Sí, de la gobernación y a nivel nacional hay como un movimiento otra vez de estudiantinas que le han querido cambiar el nombre, pero digamos que estamos llamando al orden, si se puede utilizar ese término, en donde es encuentro de estudiantinas. Eso es una estudiantina, ese es un formato vallecaucano, porque la primera estudiantina nació en Cartago, los más representantes músicos de ese formato son vallecaucanos, el trío Morales Pino. Bueno, hay una historia ahí que hace que el encuentro de estudiantinas tenga raíces en el Valle y en Tuluá, pero viéndolo de forma positiva es que en el Valle ya hay un movimiento de estudiantinas, hay un movimiento y hay un encuentro de estudiantinas. Incluso uno de esos encuentros se hizo junto con el encuentro nacional. Sí, hay una formación ya en muchas casas de la cultura en donde la estudiantina hace parte de sus programas de formación, la Universidad del Valle. Yo recuerdo que cuando yo era niño y quise estudiar bandola, pues ¿a dónde acudía uno? A la Universidad del Valle, que tenía facultad de música, y al conservatorio
Y la respuesta fue bien chistosa porque dijo, no, esos instrumentos aquí no tienen nada que hacer. Aquí tenemos una formación de instrumentos sinfónicos y pare de contar. O sea, no había dónde estudiar bandola, dónde estudiar tiple. O sea, en Colombia no teníamos dónde estudiar los instrumentos típicos de Colombia. Una cosa extrañísima, pero pues, así era. Como pasa en Colombia siempre. Sí. Ahora vemos con agrado que el Encuentro Nacional de Estudiantinas y todo este movimiento ya ha generado no solamente programas de formación en los instrumentos, sino que tienen estudiantinas. La Universidad del Valle, por ejemplo, vuelve y participa este año con su estudiantina. Entonces eso muestra pues como la dinámica que se ha generado alrededor de ese formato. Y el Valle tiene su, digamos, su tolda aparte, ¿no? Que me parece genial que hagan el encuentro departamental, porque de eso se trata. Se trata de que esto se dinamice, que hayan más oportunidades de formación. Entonces creo que también ese ahora en noviembre que está el encuentro departamental de estudiantinas, que ya le pusieron departamental de estudiantinas y no de cuerdas pulsadas, y está el encuentro nacional, pues, que es el que hace Tuluá. ¿En qué hace Tuluá? ¿Y el departamental lo van a hacer en Cali? ¿Qué? En Cali, sí. ¿Y cuándo? Igual está el encuentro de bandas, también es virtual, todo es virtual. No sé exactamente la fecha del encuentro departamental de estudiantinas, pero es ahora en noviembre también. O sea que las estudiantinas llegaron ya pisando fuerte y sobre todo que en el Valle estamos otra vez recuperando eso. Ginebra era prácticamente el único municipio que seguía trabajando con esto de las estudiantinas y el Mono Núñez y eso, y ahora pues ya hay un encuentro departamental muy rico. Excelente, muy bien. Nos acompaña hoy el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo. Él es pues conocidos por todos ustedes, el hombre que tiene el legado del maestro Cedeño y el Mario Lopea, dos instituciones de la música en la región del centro del Valle del Cauca. Él es director, ¿o qué cargo tiene usted dentro del Encuentro Nacional de Estudiantes? Sí, yo soy el presidente de la Fundación Fundartes, que es la que hace pero alrededor mío hay una cantidad de gente, incluyendo a Adriana, que es una gestora cultural impresionante. Sí. Está ahora mi hijo, que es pues músico, está el otro hijo que tiene que ver con el tema de redes sociales. Entonces hemos hecho un buen equipo. No, pues tiene usted todo el andamiaje puesto allí para eso. Y eso está bien, eso está bien. Pero pues Gustavo, obviamente, el maestro Gustavo Jaramillo es alma y nervio de esto. Y además esperamos que esto dure muchos y que deje usted el legado también a otros. Sus hijos sigan trabajando esto, porque como el tiempo va corriendo uno se va desgastando. Sí, sí. Y también desapareceremos en algún momento, pues obviamente que esto sea una cosa que corra y que por allá los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén diciendo vamos a al encuentro número 100 total de la estudiantina. Me piden una pausa. Ya seguimos hablando con el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo del Encuentro Nacional de Estudiantinas que se cumplirá en Tuluá del 13 al 15 de noviembre próximo, evento en el cual todos debemos estar presentes a través de la virtualidad. Ya continuamos. Dijiste es bien importante, fíjate que el tema de que asocien el encuentro con uno tiene pues sus ventajas, pero sus desventajas porque el evento es de la ciudad, es del municipio, ¿sabes? Y eso, claro, y vos creo que sí es cierto, hay un momento en donde, yo no jodo más con esa arrogadera. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, 100% natural, un producto de Santa Natura. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. En Hermes Car contamos con flota
flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Con ese encuentro de bandas, por ejemplo, ese desarrollo hotelero, ese desarrollo Listo, me dice. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo, quien está al frente de la fundación que organiza el encuentro. Este es el 17º Encuentro Nacional de Estudiantinas que se cumplirá del 13 al 15 de noviembre próximo. Bueno, maestro, yo no quiero meterle en un problema, pero usted no me dijo concretamente cuál era el acompañamiento que tenía, por ejemplo, entes gubernamentales como la misma Gobernación del Valle del Cauca y la misma Alcaldía con esto. ¿Están apoyando decididamente? ¿Cuál es el compromiso de ellos con la cultura? Bueno, pues en realidad el acompañamiento de la administración pues está presente, incluso vamos a hacer el desarrollo del encuentro, la presentación allá donde te decía en el auditorio. Ajá. Obviamente no es el acompañamiento que nosotros desearíamos, eso hay que decirlo, porque es que esto no es solamente de un dinero, que además no es suficiente para hacer un evento de este tipo, sino el acompañamiento desde otras áreas. Claro. El Encuentro Nacional de Estudiantinas es un encuentro de la ciudad. Claro. Nosotros lo hacemos, nosotros nos gusta, nosotros lo queremos, lo sabemos hacer. Le metemos todas las ganas, pero eso no es de nosotros. Pero esto ya no es de Gustavo Jaramillo, esto es de la ciudad. Sí, ni siquiera es de la estudiantina Cedeño, esto es de la ciudad. Y entonces ahí sentimos, a diferencia de municipios como San Pedro, por ejemplo, que se pusieron la camiseta de su concurso nacional de bandas y el pueblo completo respira bandas y de hecho se siente cuando uno enseña en San Pedro la facilidad con que aprenden los muchachos, se la podemos atribuir a toda esa exposición que ellos tienen permanentemente de la música en San Pedro. Entonces aquí creería yo de que esos procesos de formación deberían estar más fuertes en los 11 centros culturales que hay en Tuluá. Que cada centro cultural de esos tuviera su estudiantina, o por lo menos hubiera 1 o 2 estudiantinas en proceso de formación. Ese sería como el aporte más grande que podría hacer un departamento de arte y cultura, los procesos de formación. Aquí estamos hablando justamente de algo que es muy complicado. Lo mismo pasa con la música comercial y la música culta, que llaman música culta. Es que hay unos procesos de formación. Para hacer música popular pues hay que tener una visión comercial y ya, y que eso se venda y que incluso en algún momento del avance de esa música, este tipo de música tiene que tener alguna legislación, ese reggaetón y todas las cosas que tan fácilmente entran a los hogares, porque es que es música muy fácil de digerir. Claro. Y es una música pornográfica, si se quiere. Esa música deberían de prohibírsela a los niños. Total. Resulta que en estos días vi un video lamentable de una profesora en preescolar enseñándole una canción de estas a unos niños. O sea, eso ¿quién lo ¿controla? Legisla? ¿Ah? ¿Quién lo controla? No, es una cosa loca. Y entonces la música no es inofensiva, la música tiene un poder moral impresionante. Que no conozcamos del tema, eso es otra cosa. Eso es este tema para que hablemos después. Claro. Entonces ese aporte me preocupa más que ni el aporte económico, es el acompañamiento a estos procesos, a unas personas que le han metido el alma a una imagen cultural que además no se queda en lo cultural. O sea, cuando vienen las estudiantinas, estamos hablando de 300 personas que vienen a visitar el municipio, se dinamiza los hoteles, se dinamiza el comportamiento de los taxis, de los restaurantes. Claro, hay un turismo de eventos. Nosotros no tenemos una basílica, ni tenemos
un sitio icónico de turismo, eso no digamos mentiras, el turismo de Tuluá tiene que ser de eventos. Exacto. Entonces este es uno de ellos, posicionado en el panorama cultural y nosotros no nos hemos dado cuenta, así como no nos dimos cuenta que nos murió un maestro que llamaba Héctor Cedeño y pasó sin pena ni gloria. Sí, es triste porque perdemos ese rastro cultural. El otro día estaba recordando un señor de quien he leído poco, pero he conocido algo de sus canciones, Edmundo Arias. Yo creo que en Tuluá nadie habla de Edmundo Arias. Ojalá Edmundo Arias fuera de Buga o Ginebra. Sí, como si fuera cualquier desaparecido. Y yo le digo, esto es un tips, por ejemplo, para administración. Edmundo Arias merece tener una escultura, una estatua en Tuluá, como la merece tener íconos como Gustavo Álvarez Gardezábal, como Faustino Esprilla. O sea, colocar ciertas esculturas de esos íconos que generen atracción para la gente que llega, porque son gente representativa de la ciudad, es decir, gente que no se da todos los días. Y así como los que estoy hablando, muchos más, que son gente representativa, como el mismo que estamos diciendo de Héctor Cedeño. Entonces, se encuentra uno a veces con que todo este tema, ni tanto la cultura, la historia. Eso es. La historia se corta, entonces no se sabe. Como lo que yo siempre he criticado, maestro Gustavo Jaramillo, ¿cómo es posible que Tuluá tumben la estación del ferrocarril? ¿Cómo es posible que esa historia de Tuluá la borren ahí? ¿Cómo es posible que el Hospital San Antonio, que queda sobre la Tenta, lo borren de un brochazo? ¿Cómo es posible que muchas cosas de la historia de Tuluá sean borradas? Esa Capilla del Arte, semejante hermosura, toda la historia que tenía y también sean borradas y entonces como que luego, ¿y esto qué? O sea, como que si Tuluá hubiera nacido ayer nomás, o sea, y ahí está un grave error para nuestras sociedades. Maestro Gustavo Jaramillo, lo que usted dice es cierto, es el riesgo de esto es que alguna vez usted se canse y su grupo de cercanos se cansen de hacer esto y desaparecería entonces el Encuentro Nacional de Estudiantinas, si no es tomado urgentemente como debe ser por las instituciones que deben de hacerlo. Claro, eso hay que hacer algún relevo porque es verdad, uno termina agotado, hay mucha lucha frente a la resistencia a veces que hay, a las dificultades propias de un encuentro, y eso tiene que ser como una carrera de relevos, ¿no? Alguien que siga el tema, pero como que no encuentra uno eco. Entonces, ojalá que el encuentro de estudiantinas, como dices, perdure por mucho tiempo, porque es algo que vale la pena conservar. Es una cosa, como te digo, que tiene unas raíces vallecaucanas muy serias, pero cuando recuerdas a Edmundo Arias y este tipo de personajes que Tuluá no ha sido capaz de apropiarse de ellos y con orgullo mostrarlos, dice uno, quién sabe qué pasa. Sí. Pero bueno, mientras estemos haremos el esfuerzo, daremos la pelea, lucharemos porque la memoria de ese gran maestro no muera, o por lo menos se quede en algunas generaciones. Muchos muchachos ahora conocen y reconocen al maestro Cedeño a pesar de que no lo conocieron en vida. En sus obras está plasmado su genialidad. Maestro Gustavo Jaramillo, volviendo un poco a lo de las estudiantinas, yo me preguntaba muchas veces, ¿las estudiantinas no combinan? O sea, es decir, digo un poco su parte instrumental con voces, o sea, ¿en algún momento se ha hecho? Sí. No recuerdo, porque usted dice que en algún momento la gente lo confundía con las tunas. Claro, y fíjate, Diego, que eso ha generado también cierta discordia, pero me parece que todo tiene que ser dinámico. Claro. O sea, recuerdo mucho que cuando a la estudiantina nuestra le incluimos un bajo eléctrico, muchas estudiantinas se rasgaban las vestiduras, pues, cómo se nos ocurría a nosotros meterle un bajo eléctrico. Pero ¿cuál era el argumento? El único argumento era que tradicionalmente no iba. Y dije, no, pero es que ese no es un argumento musicalmente válido. O sea, claro. No había, porque muy posiblemente, es como los saxofones. ¿Cuándo ve usted una sinfónica con un saxofón? No está. Y uno dice, ¿y por qué? Entonces, si resulta que es que el saxofón no se había inventado, entonces, ¿cómo iba a estar? Claro. ¿Sí? Entonces hay cosas como esas que no tienen mucho sentido. Luego metimos una batería. Claro, son cosas que hay que meterlas muy sutilmente. Y lo mismo las voces. Alguna vez la estudiantina nuestra acompañó el cuarteto vocal de la UCEBA. Sí, claro. Una cosa muy bonita. Y de hecho sí es mucho más normal que las estudiantinas tengan cantante.
la estudiantina acompañando el cantante, y son cosas que tienen que ir moviéndose. Y ahorita vemos que las estudiantinas más o menos eran de 15, 20 personas, una estudiantina grande. Ahora hemos tenido visitas de estudiantinas de 50 músicos, y ahora le llaman orquestas típicas colombianas. Eso es una orquesta, porque son 50 músicos, y palabra más, palabra menos, es el reemplazo de la orquesta sinfónica. La Colombia está posicionando una orquesta típica colombiana con los instrumentos de las estudiantinas. Entonces eso ha hecho que se agrande el grupo de instrumentos. Y en aras de fortalecer un formato. Los instrumentos básicos son tiple, guitarra y bandola, y a eso agréguele lo que enriquezca. Claro, eso no se puede detener, y mucho más cuando entran jóvenes. Claro, los muchachos llegan con otras ideas fabulosas, y cuando está detrás de eso la técnica, el conocimiento, bienvenido. Ahí lo que no aguanta es cuando empiezan a hacer cualquier cosa de cualquier manera, pero claro, y a veces es muy atractivo escuchar el cantante, otra música instrumental, que hayan otra variedad de instrumentos alrededor de ese tiple, guitarra y bandola, ¿no? Fabuloso. Que esa es la esencia de la estudiantina, los instrumentos de cuerda. Recuérdenos esos instrumentos de cuerda que son la esencia de la bandola. Sería la bandola, que es el instrumento melódico. Sí, la bandola, el tiple, que son los instrumentos netamente colombianos, y la guitarra. Ajá. Esos son los instrumentos que hacen parte de la organología de la estudiantina. Después aparece la flauta traversa, después va apareciendo el clarinete, que hay estudiantinas que han traído el contrabajo, ya percusión, ya las placas, y se ha ido agrandando hasta llegar a las orquestas típicas colombianas, y eso es hermosísimo. Sí, es una maravilla. Yo recuerdo, Diego, yo no sé si alcanzo a contar una anécdota, justamente con esa negación a incluir algunos instrumentos, una anécdota con el maestro Abadía. Era un musicólogo, el tipo no era músico, él era musicólogo y conocía todo, pues, del panorama cultural, y un día lo invitaron de jurado a los Llanos Orientales, a un concurso de música llanera. Sí. Y entonces la música llanera era arpa, cuatro y capachos y cantante. Y resulta que todos los grupos ya tenían incluido el bajo eléctrico. Él dijo, no, el bajo eléctrico no lo permito, porque, y él era el jurado y era la autoridad en ese momento, porque el instrumento tradicionalmente no ha sido de los grupos llaneros. Y entonces se reunieron todos, y bueno, ¿qué hacemos? Nuestro grupo sin el bajo ya es otra cosa. Y entonces llegaron bueno, ¿y todos tienen bajo? Pues claro, todos los grupos tienen bajo eléctrico, entonces ahí no hay desventaja. Pues. Claro. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Que una cosa triste. Dijeron, uno de los jurados dijo, yo voy a atreverme a lanzar una propuesta atrevida, pero yo sé que el maestro Abadía no es músico, él es musicólogo y es una autoridad en el tema. Sí. Sí, de organología, de vestuario, de ritmos, pero él no es músico. Y entonces, ¿sabe qué propuesta hizo? El bajista va a ir detrás del telón, él no lo va a ver. No lo va a ver. Y pasó todo el concurso y nunca se dio cuenta que había bajo. Entonces sí. era absurdo prohibirlo, si él ni siquiera sabía por qué lo prohibía. Pero existía, en ese concurso existía el órgano de base, que era el arpa. Claro, estaban los instrumentos. Eso es como en un concurso de vallenatos, pues que no exista el acordeón. Me imagino que se pierde la esencia, pero si existe el acordeón, lo que dice usted, maestro Gustavo Jaramillo, a partir del acordeón, incluso yo he visto que, pues usted ha visto el giro que ha dado el vallenato, ¿no? Que claro. No solamente se quedó en la guacharaca y así es que se llama, ¿no? La caja y el acordeón, sí. Que son como los elementos básicos del vallenato. Yo no sé mucho de música, me atrevo a decir aquí, el acordeón, la caja y la guacharaca, que son como los tres elementos básicos. Y el cantante. Eso, pero a partir de ahí también ha ido evolucionando. Sí, por ejemplo el bajo en el vallenato es clave, y un bajista de vallenato es espectacular. O sea, uno no sabe si oír al cantante o oír al bajista, es fabuloso. Entonces, cuando las cosas se dinamizan para mejorar, no, bienvenido sea. Para los televidentes que no saben, el bajo es ese que es como una guitarra de cuerda, sí, es de cuerda. De cuerda, son 4 cuerdas. Bueno, ahora vienen bajos de 5 y 6 cuerdas, pero es el que le da como el soporte, la profundidad. Que es el que suena como grave. Sí, grave, que va con amplificador. Ese es un instrumento amplificado, que de pronto eso hace pues que sea muy diferente a un instrumento electrónico. ¿Por qué el bajo? O sea, porque ese instrumento es una pregunta técnica, y dice usted que, por ejemplo, lo han ya insertado dentro de la música llanera, dentro del vallenato y de otros ritmos musicales.
Sí, porque es que es un cimiento muy importante, o sea, la sensación que da el bajo, porque es que el registro que tiene el oído es muy amplio. Ajá. Entonces los sonidos agudos generan ciertas características y los sonidos graves otras. Entonces en la medida en que ese registro sea más amplio, pues va a ser mucho más agradable al oído. O sea, hablando desde el punto de vista técnico es eso, es el registro que el oído puede percibir. Entonces en la medida en que el panorama auditivo sea completo, pues va a ser mucho más agradable. Quítele el bajo y eso queda una parte de ese registro sin estímulo. Sí, es el contraste. Maestro, ahora retornaremos nuevamente para hacer la invitación y hablar un poco más también de lo que será un poco la logística de la gente que está con usted, porque vale la pena también darles el crédito aquí en este programa de este Encuentro Nacional de Estudiantinas. En este tema de las bandas de las estudiantinas, dice uno, generalmente pues las cuerdas, el tiple, la bandola, la guitarra, pues digamos que dan una sensación muy bonita. ¿Se han agregado y qué tipo de instrumentos se han agregado más para darle otros matices a estas estudiantinas? Bueno, hubo una estudiantina que algún día llegó con bandolas de diferentes tonalidades, ajá, de diferentes tamaños, por ejemplo. Eso ha sido una innovación y es así como hay saxofón alto, contralto, soprano, tenor, barítono, así también algunas estudiantinas llegaron con bandolas de diferentes tonalidades. Eso fue una cosa novedosa. Tradicionalmente se ha incluido o el bajo eléctrico o el contrabajo, que es un instrumento acústico también, no electrónico como el bajo, como el bajo eléctrico. El contrabajo han agregado cuerdas frotadas, algunas estudiantinas traen violines, traen violonchelos, instrumentos de viento como flauta y clarinete con instrumentos muy dulces, alguna estudiantina vino algunas con un oboe. En la percusión también, la percusión ha ido agrandándose porque antes era como el bombo andino para acompañar pues la música de la zona andina, pero ahorita ya hay música con timbales sinfónicos, estudiantinas que traen las placas, que son instrumentos de percusión pero afinado. ¿Qué más han habido? Y saxofones, algunas estudiantinas. Nosotros alguna vez hicimos unos arreglos del maestro León Cardona y el maestro Héctor Cedeño, la estudiantina más el cuarteto de saxofones de la UCEBA. Entonces son innovaciones que hay, pero respetando siempre esos tres instrumentos que son la base. Maestro, entonces del 13 al 15 el Encuentro Nacional de Estudiantinas. Dice usted que están confirmadas 15 estudiantinas. En este momento hay 15 estudiantinas y pues tenemos solicitudes de unas más, pero no sabemos, estamos en eso, pero por el tiempo, ¿no? Una pregunta, del Valle del Cauca, ¿qué municipios o qué entidades participan? Bueno, la Universidad del Valle está presente con su estudiantina, obviamente Tuluá con la estudiantina Cedeño y la estudiantina de la Escuela Talento Humano. Hay otra estudiantina de Yotoco que también está deseando participar, aunque muchas de ellas están preparándose para el encuentro departamental. Ahora un año, pues desafortunadamente coincidieron las fechas. El encuentro departamental de estudiantinas y el encuentro nacional de estudiantinas lo hicieron en la misma fecha. No sé, no recuerdo este año en qué fecha está el encuentro departamental. Pero no coincide, ojalá. Ojalá no coincida, no, sí. Pues, sí, porque sería... Atravesarse. Y sería muy bueno que los muchachos de aquí vean unos referentes nacionales, porque no nos podemos negar que la estudiantina de la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, que tiene un recorrido enorme, es una estudiantina que vale la pena que los muchachos la vean, la disfruten y aprendan de ella. La Universidad Tecnológica de Pereira tiene unos procesos hermosísimos, en Santander otros, en Antioquia, ni que se diga. Entonces, que los muchachos tengan la posibilidad de escuchar esos referentes. Cuando se juntaron los dos encuentros fue justamente para eso, para que los procesos del Valle pudieran tener de referente y en vivo y en directo pues las estudiantinas que venían a nivel nacional, que son fabulosas, unas estudiantinas de Antioquia pues que son fuera de serie. Entonces ojalá no se crucen. Ajá. Hacer este evento bajo esta modalidad, digamos que en temas de recursos y de logística es mucho
digamos, más favorable en términos económicos que el que se hace a nivel presencial, maestro. Sí, digamos que hay unos costos que se evitan, pero hay otros que aparecen que no existían antes, ¿sí? Entonces, unas por otras, pero sí, definitivamente puede ser mucho más económico. ¿Por qué? Pues digamos que sostener a casi 300 músicos en la ciudad por 3 días es bastante costoso, pero este tema de la edición y de las grabaciones y todo eso también tiene un costo que no asumíamos antes. Entonces, a pesar de que sí bajan los costos, hay unos gastos, como te digo, nuevos que ahí estamos tratando de resolver. En la modalidad presencial ustedes les daban alojamiento y todo lo que era la parte Sí, claro, del catering, lo que es la comida. Las estudiantinas llegaban el viernes, empezaban a llegar a la madrugada del viernes, a nuestros estudiantes y padrinos que estaban encargados de cada estudiantina, casi que amanecían allá en la 40 esperando la llegada de las estudiantinas para trasladarlas pues hacia el hotel, y desde ese momento quedaban a cargo de la organización. Todas las comidas, todo el alojamiento, todos los transportes internos corrían por cuenta de la organización del encuentro. Porque, por ejemplo, esta gente viene viajando en unos buses que no los pueden movilizar dentro de la ciudad. Ellos llegan, guardan el bus y movilizar una estudiantina de 50 músicos con 50 instrumentos, que en algunos de ellos tienen timbales sinfónicos, como decía, es complejo, sí. Es bastante complejo. Refrigerios, almuerzos, comidas, desayunos, eso es costoso. Ahora, pues digamos que esos costos no van, pero van otros gastos pues que tienen que ver con la nueva logística. Claro, y por supuesto en el entendido de que como es un tema técnico, pues realmente y como es música, sea de la mejor forma. Yo ya viví eso, aquí en los 17 años, usted conoce a Laura, ya es médica, pasó por sus actividades musicales allá, que usted la conoció muchísimo, y una espectacular voz. Yo creo que la pasión de Laura es la música. Sí, definitivamente. Con Jessica, con otra joven aquí, nos acompañaron en la celebración de los 17 años, y lo que tuvimos que hacer es, para no arriesgar el tema del sonido y todo en una transmisión en directo, pues hubo que grabar, entonces hacer la grabación para poder que por lo menos el sonido no tuviera tanto dificultad. Otro de los problemas que hay ahora es que sí, claro, nos ven, o sea, la gente en las redes, pero en algunas partes hay, por ejemplo, dificultad todavía en que el internet no es con la accesibilidad, o no es con la potencia que quiera llegar, entonces a veces se genera mucho corte. Pero pues lo importante es que desde el origen salga bien, y ese es el tema de la preocupación de ustedes ahora en el tema técnico, que se pueda compactar todas esas estudiantinas y que la presentación sea buena. ¿Cada estudiantina hace cuántas presentaciones? Ellos cada uno hace 3 grabaciones, entre ellas hay una obra del maestro Cedeño, que es justamente la razón de ser, de dar a conocer la obra del maestro. Y cada estudiantina hace 3 grabaciones de 2 obras, cada una para uno de los conciertos de gala y el concierto dialogado. Sí, entonces eso se está haciendo ya, el trabajo de edición, de todo ese montaje, cosa que la transmisión salga pues impecable, Dios quiera que sí. Por la participación de las estudiantinas, antes se les entregaba algo, una medalla, un trofeo, o ellos tienen derecho a un premio. ¿Qué se generaba en ese caso presencial, que me imagino que tendrán que también de alguna manera algún estímulo por la presencia en el encuentro? ¿Qué se hace, maestro? Sí, a las estudiantinas siempre se les entregaba, claro, un recordatorio del encuentro nacional, que por lo regular ha sido una imagen de la guitarrita, que es icónica pues ya del encuentro, sea en madera, sea en vidrio, sea en acrílico, eso siempre se ha hecho. En esta ocasión también lo vamos a hacer, claro, que ellos conserven. De hecho, alguna vez fui a la Tecnológica de Pereira a hacer una diligencia que tenía que ver con la Academia Talento Humano, y cuando entro al departamento de música ya estaban varios de los recuerdos, de los trofeitos que entregamos en el Encuentro Nacional de Estudiantinas, y los tienen como una pertenencia muy querida por ellos. Entonces ese recordatorio, claro, este año también estará.
17 años. Yo me imagino que tienen que prepararse para los 20 y celebrarlo, como dicen. Ojalá en los 20 años de la estudiantina regresemos nuevamente a la presencialidad. Sí, Dios quiera. Sí, Dios quiera que ese evento sea diferente y sea pues con el peso que merece un encuentro nacional. Maestro Gustavo Jaramillo, pues yo quiero que le hagamos la invitación, que vamos cerrando ya nuestro programa hoy, le hagamos la invitación a la gente, cómo va a ser esto, los horarios que van a ser, pendientes en el Facebook Live, que la gente, pues quienes tienen Facebook, yo creo que una gran cantidad de personas en Colombia, yo creo que en Colombia hay más o menos cerca de 20 millones de personas con cuenta. Tenemos 50 millones y un poquito casi, no llegamos al 50% de la población colombiana, pero 20 millones son 20 millones. Claro. Que tienen cuenta de Facebook. Para que estén pendientes, para que la gente esté realmente muy sintonizada en este evento que lo ha dicho usted, de los tulueños. Yo llevo mucho tiempo escuchando hablar de las estudiantinas, he acompañado en algunas ocasiones y me parece que este es un evento cultural que tiene que seguir promocionando Tuluá. Es decir, si vamos a hablar que cuando regresemos a la presencialidad hay un motivo para venir a Tuluá, que sea un motivo de otra gente que no conoce a Tuluá, el tema de la estudiantina. Sí, claro. Los esperamos a todos del 13 al 15 de noviembre en ese evento de los tulueños, en ese Encuentro Nacional de Estudiantinas, que este año desde la virtualidad, como decías, nos da una posibilidad de abarcar mucho más. La semana pasada me estuvieron llamando de una tulueña que hay en Miami, tiene un canal de televisión allá. Qué bueno. Y estábamos haciendo una entrevista y lo mismo, ¿no? Que les entregáramos el enlace para conectar toda la colonia colombiana en Miami, sería fabuloso. Y ahí la participación de ustedes, de los medios de comunicación, es clave para que nos ayuden a visibilizar el encuentro, a que llegue a todas las personas. En su momento haremos llegar el enlace para que acompañen ese Encuentro Nacional de Estudiantinas, que es de los tulueños, es para los tulueños y de los tulueños para el país y para el mundo en este caso. Así es. Bueno, muchas gracias, maestro Gustavo Jaramillo. Me place nuevamente volver a tenerlo aquí en este programa y saber de usted y de su música, y que adelante con el tema de su Academia de Talento Humano, que siga pues en ese desarrollo de formación de muchos jóvenes en el tema musical. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy nos acompañó el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo. Recuerden, las estudiantinas, el Encuentro Nacional de Estudiantinas, el encuentro número 17, que se realizará del 13 al 15 de noviembre próximo en la ciudad de Tuluá. A todos, muchas gracias por la sintonía. Una feliz noche. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones. La posibilidad